Director, Leandro Santoro, legislador porteño. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bueno, un gusto tenerte. Igual, muchas gracias. No sé si querés hacer alguna reflexión con respecto a este tema. Alguien que dice que el dólar va a cotizar 400 pesos en algunas semanas. La maniobra típica de la ultraderecha, tratar de provocar una corrida cambiaria, meter miedo, pánico, para desestabilizar a los argentinos y con el sufrimiento tratar de llevar agua para su molino. Es eso. Se cambia de foco porque lo que hemos visto es la oposición política ha cambiado de agenda. En un momento era antivacunas, en un momento era anticuarentena. Hoy pareciera que está dispuesto a jugar con otro tipo de argumentos. Lo que pasa es que van cambiando los personajes también. O sea, cuando un personaje de la ultraderecha irrumpe en la escena, trata de generar una declaración rutilante para llamar la atención y ganar su espacio mediático, ¿no? Pasó cuando negaron los 30.000 desaparecidos, pasó cuando dijeron que el virus no existía y había que quemar barbijos en la 9 de julio. O sea, va pasando y nos tiene acostumbrado a esto. Lo que yo creo que hay que pensar que en un país como el nuestro, que tiene la tradición que vos perfectamente conocés, ¿no es cierto?, donde a partir de un rumor puede provocar una crisis financiera enorme y eso puede provocar mucho daño a la gente, no se puede decir cualquier pavada con tal de ganar centímetros en los diarios o minutos en la televisión. Yo, la verdad, las referencias de este muchacho que tengo no son malas. O sea, no lo conozco, pero tengo buenas referencias de él. Me llama poderosamente la atención. Ojalá que se haya equivocado, que se rectifique, que se dé cuenta que ya no es un comentarista, que cuando vos querés disputar el voto de las porteñas y de los porteños, toda la Argentina te mira. Y eso tiene consecuencias y tenés que ser responsable con lo que decís. En ese punto me parece importante marcar algo, ¿no? Hay un nivel de conciencia de la dirigencia política o de un sector de la dirigencia política en que la Argentina está atravesando un momento realmente, límite desde todo punto de vista, creo que también desde lo social, ¿no? Fundamentalmente de lo social. Sí, yo lo tengo claro y creo que la mayoría de los argentinos con sensibilidad social nos damos cuenta. Te sentás en un café en la ciudad de Buenos Aires y en una hora pueden pasar 10 personas a pedirte algo de comer. Literal. Está claro. O sea, veníamos con una recesión enorme de arrastre desde el 2018, con 54% de inflación en el 2019, y a los 2 meses de asumir Alberto Fernández se declara una pandemia, se frena la economía mundial, como dice Tombolini, la economía sufrió un paro cardíaco, dejó de funcionar, y con muy pocos recursos como consecuencia del endeudamiento externo y como consecuencia de cómo administró el Estado el macrismo, tuvimos que salir a bancar la oferta y la demanda, o sea, el consumo y la producción, una cosa inédita. Entonces está claro que la situación es difícil y el que no lo entiende me parece que no puede aspirar a representar a nadie. Hay que ser muy cuidadoso, no hay que utilizar el dolor de la gente para llevar agua para tu molino, ni tampoco provocar más dolor para tratar de sacar una ventaja y tampoco negar la realidad. Entonces yo creo que los que tenemos los pies en el barrio sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Leía una frase tuya, que calculo que es de las últimas horas, donde vos contrapones la obra pública y vos decís, bueno, nosotros somos la obra pública y ellos son millones de pesos gastados en encuestas. La reta. Bueno. Impresionante. Casi 1.000 millones de pesos gastados en encuestas. ¿1.000 millones de pesos? Sí, no en publicidad. No estamos hablando de publicidad, no estamos hablando de pauta, estamos hablando de encuestas. ¿Sabés cuánto gastó el gobierno de la ciudad? ¿Cuánto fue el costo fiscal en realidad? Porque gastar no gastó nada en las exenciones impositivas que sacamos por ley hace mes y medio atrás. No. 500 millones de pesos. Claro. Las exenciones impositivas es una medida para estimular, digamos, en un contexto. No es que le damos, la ciudad no le cobra por 3 meses ingreso bruto de ABL y eso se calcula que es un costo de 500 millones de pesos que deja de percibir. O sea, es muy poco eso. La mitad de lo que se paga en encuestas. O sea, ¿te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Es una locura. Bueno, es hora que empezamos a poner esto en discusión, porque viste que muchas veces nos preguntan ¿qué hubiese hecho Macri si gobernaba la pandemia? Uno intuye qué hubiese hecho Macri, pero no lo sabe. Lo que sí sabemos es qué hizo y qué está haciendo la reta frente a la pandemia. Y la verdad que frente a la pandemia se está haciendo el sota. Se vende como un intendente pobre cuando es un gobernador rico. Acá no hay plan pospandemia, no hay plan de reactivación económica, tampoco hay plan económico ni hay fondo anticíclico. Hace 15 años que gobiernan estos tipos y no tenés plata reservada para algún tipo de contratiempo. ¿Y cómo atravesó la pandemia la ciudad de Buenos Aires? Digamos, porque es un distrito que tiene, creo yo, claroscuros y que tiene, digamos, contrastes muy fuertes al mismo tiempo, ¿no? Tiene sectores muy ricos y tiene también sectores bastante pobres. Si no fuera por las políticas del gobierno nacional,
que se volcó millones y millones de pesos para sostener la producción, el consumo, hubiesen cerrado más comercios y más pymes de las que cerraron. Lo que pasa que, a ver, para que la gente entienda, si vos tenés un problema, vos por ejemplo sos productor vitivinícola de Mendoza, ¿a quién vas a ver? ¿Al presidente o al gobernador de Mendoza? Al gobernador. Si sos productor o chacarero, productor agropecuario o chacarero de Santa Fe, ¿a quién vas a ver? ¿A Perotti o a Alberto? Lo vas a ver a Perotti. Acá si sos comerciante o si tenés una pyme y vivís en la ciudad de Buenos Aires, le pedís al presidente que te dé respuesta y el jefe de gobierno se hace el sota. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el Estado de la ciudad no protege y no cuida a su gente y no cuida a su industria. Nadie le pidió al jefe de gobierno de la ciudad alguna vez explicaciones en términos de lo que hace el Estado local para producir empleo. ¿Por qué? No hay ningún gobernador que se pueda presentar frente a su pueblo. De los 23 gobernadores restantes, todos tienen que decir, estas son las políticas para activar el consumo, estas son las políticas para sostener la producción, creamos tantos empleos, nos sostuvimos con este esfuerzo fiscal. Acá en la ciudad de Buenos Aires no pasa. Hay un aprovechamiento de la condición de ciudad autónoma, que obviamente es el único distrito que tiene esa condición en el país. Sí, a ver, hay una serie de cosas. Lo que fundamentalmente hay, me parece que se recostaron demasiado sobre el esfuerzo que hizo el gobierno nacional, IFE, ATP, Repro2, tarjeta alimentar, Aguache, son todos programas que acá en la ciudad de Buenos Aires vienen y muy fuerte, muy fuerte, se vuelcan muchísimos millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires, como en la provincia también. Lo que pasa que lo que nosotros decimos es que la ciudad tiene recursos importantes para poder, a ver, yo te pongo los 1.000 millones de pesos, pero podríamos decirte que el plan bianual de inversiones para Costa Salguero sale 5.000 millones de pesos para generar la infraestructura para hacer un negocio inmobiliario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Van a gastar 5.000 millones de pesos para armar la infraestructura, para llevar cloaca, luz, gas, para hacer un negocio inmobiliario. Y así podemos seguir, sí, digamos, ¿no? Y eso le falta a una parte importante de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, pero no se lleva esos servicios a ese lugar. Por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires todavía hay aguateros, ¿sabías vos? No, la verdad que no. Y en los barrios, y que la mayoría de las villas... Me estás preguntando y son muchas cosas que no sé. Pero es que es increíble. Hoy lo hablaba con Nacho Levi de la Garganta Poderosa. Hay aguatero. Pasa un camión y te venden agua. No hay agua potable para la gente. Hay lugares de la ciudad de Buenos Aires que no tienen cloaca. O sea, es la ciudad más rica, digamos, el distrito más rico del país y hay sectores que no tienen cloacas. Es una cosa de loco. Y hay recursos para hacerlo, eso aclarémoslo. Pero, Julián, por supuesto. Bueno, pero digo, mirá, Juli, yo te voy a decir una cosa porque es interesante esto. Nos la pasamos escuchando durante todos estos meses a Juntos por el Cambio diciendo que era una locura suspender la presencialidad. Una locura. Porque no importaba, con el virus había que ir igual porque las clases... Sí, la discusión. ¿Cuántas horas por día van los chicos al colegio en la ciudad? ¿Sabés vos? No. 4. No en pandemia, ¿eh? Van 4 horas, no hay doble escolaridad obligatoria. Nada simple, eso es lo que vos estás describiendo. Exactamente. Hace 15 años que gobiernan y no hay doble escolaridad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la pospandemia cómo la pensamos? ¿Que van a seguir siendo 4 horas? Entonces, 8, ¿quién va? ¿Los pibes del primer mundo o los pibes de la Argentina que los padres le podemos garpar una escuela privada? Y es una buena idea, ¿no? Que vayan a jornada completa los chicos de la ciudad de Buenos Aires. No lo puedo creer. ¿Sabés por qué no van, entre otras cosas? Porque no hay escuelas, porque no construyeron las escuelas suficientes. Hace 15 años que gobiernan. Mirá, Juli, y aprovecho tu programa para decírselo a la gente, se la pasan lamentándose que los pibes no entienden nada, que no comprenden operaciones matemáticas complejas ni simples, que no comprenden textos, que no saben escribir. Las ciudades del mundo, en serio, ¿qué es lo que hacen? Invierten fuerte en la educación inicial porque entienden que la estimulación temprana es lo que garantiza la posibilidad de arranque de los pibes, igualar la línea largada. El principal déficit que tiene la educación de la ciudad de Buenos Aires es en la franja entre 0 años, 45 días, a 3 años. ¿Sabés dónde mandan los padres, o mejor dicho, cuál es el instrumento que tiene el gobierno de la ciudad para ofrecerle a los padres que por ahí tienen que laburar? Bueno, los mandan a los CPI, son los centros de primera infancia, que son guarderías de pibes. ¿Sabés de quién dependen? Vos dirás de educación. No, de desarrollo social. ¿Entendés? Sí. O sea, ¿sabés cuál es la concepción del Estado de esta gente? Que el Estado tiene que servir solamente para asistir a los muy pobres. Entonces vos vas a la página y te dicen, bueno, los CPI en realidad son programas para atender a chicos con vulnerabilidad social. No. El Estado lo que tiene que hacer es igualar en la línea alargada. Sí, hay una falencia total. Pero, importantísima. a ver, entonces, ¿viste? Basta de mentira. Basta de mentira de que les importa la educación. Hace 15 años que gobiernan y todos los años bajó 1 punto por año la inversión en la educación. Todos los años.
Un poco la realidad que vos describís en términos políticos, a mí me resuena algo, mientras vemos allí algunos precandidatos, hay quienes se bajaron de la competencia electoral. Pienso en esto, ¿no? Se focaliza mucho en el expresidente Mauricio Macri, se lo hace casi una especie de responsable de muchas de las políticas que se aplicaron y que generaron en gran medida, bueno, un retroceso enorme en términos sociales. Bueno, no hace falta, digo, porque todos conocemos lo que pasó. ¿Era Macri solamente? ¿Son las políticas que llevó a cabo Macri o hay un efecto, una especie de residual donde todo el sector político que acompañó al expresidente Macri comulga con esas políticas? El gurú económico de ellos es Melconian. ¿Y qué es lo que dice Melconian? Melconian lo que dice es, nos quedamos cortos con el gradualismo, tendríamos que haber ido al shock. La línea económica de Juntos por el Cambio... No cambió, decís vos, absolutamente nada. No, pero no es que no lo digo yo, lo dicen ellos, o sea, lo dicen ellos. Lo que pasa es que la diferencia entre Macri y Larreta o Vidal es que Macri te miraba a la cámara y te decía, yo quiero hacer esto. Ellos no. Se venden como desarrollistas, pero después, digamos, a ver, los que generan opinión, los que producen contenido, son los mismos. O sea, ellos tienen una visión de la economía, obviamente ortodoxa, monetarista, pero fundamentalmente insensible. Ellos te hacen operaciones en el aire, te dicen, es una locura, hay que dejar de emitir, tenemos que ir a déficit cero, un Estado es como una familia, no se puede gastar más de lo que entra. Pero te hacen la economía en el vacío. Si vos pensás un modelo a escala de lo que están proponiendo, hay miles y miles de personas que quedan sin asistencia, ¿viste? Que serían expulsadas del sistema. O sea, es con la gente afuera. Afuera, exactamente. O sea, digamos, vos lo que ves es que... Es socialmente insustentable lo que proponen. Y ambientalmente también. Porque además el modelo económico que ellos tienen es financiero especulativo o es extractivista. Pero no tienen una sola idea de cómo desarrollar la Argentina. A tal punto, no pensemos lo que hizo solamente Macri, que ya sabemos lo que hizo. Pensemos lo que hace Larreta. ¿Cuál es por ahí lo conocés, pero la gente que está en casa, ¿cuál es el nombre del ministro de Producción de Larreta? Perdóname, ¿qué me decías? ¿Cuál es el nombre del ministro de Producción de Larreta? Sí. Justi, no lo sabe nadie. ¿Y el ministro de Trabajo de la ciudad? Sí, vos decís, están totalmente separados de la gestión de alguna manera. No hay ministro de Trabajo. No les importa. O sea, vos un estado como el de la ciudad de Buenos Aires, tendrías que tener una oficina de empleo, tendrías que tener una agencia, como habíamos propuesto en la campaña con Matías Lames, de ciencia y tecnología. Hay algo superador a Tenés la Universidad de Buenos Aires y no cumple ningún papel la Universidad de Buenos Aires en el desarrollo productivo de la ciudad. Sí, eso tenés razón ahí. Es increíble. Es muy extraño. Increíble. Entonces, a ver, no hace falta pensar que hubiese hecho Macri. Miremos lo que hizo Larreta y miremos lo que hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires. Las dos cosas. Lo que hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires y lo que hizo Larreta en la ciudad de Buenos Aires y lo que hizo Vidal como vicejefa de Macri cuando fue vicejefa de gobierno en el segundo periodo de Mauricio. La última pregunta que quiero hacerte es, ¿vas a ser candidato? La misma pregunta, sí. Igual, te digo, no lo sé. Ha sido el primer nombre que ha circulado y sos el que más consolidado está, ¿no? en ese rol. Mirá, a ver, a mí se me vence el mandato, yo voy a hacer lo que el presidente, la vicepresidenta y Sergio, que son los tres que representan, las tres caras que representan esta coalición, les parezca importante y fundamentalmente lo que la gente, porque, a ver, también muchas veces se dice, bueno, ¿quién define? En el Frente de Todos podría haber una PASO, ¿eh? O sea, no es que está prohibido eso. Lo que pasa es que los compañeros que conducen, y los tres compañeros que acabo de decir, la compañera y los dos compañeros que acabo de decir, tienen la responsabilidad de escuchar a la gente y obviamente de pensar la estrategia electoral. Yo hice como militante todo lo que está a mi alcance para tratar de cumplir con el contrato electoral que me llevó a la legislatura y como la mayoría de mis compañeras y de mis compañeros, todos, las compañeras y mis compañeros que fueron electos por Unidad Ciudadana en el 2017 y por el Frente de Todos han logrado. Después habrá que ver qué es lo que conviene. Yo, soldado del proyecto, lo que haga falta. Leandro, muchas gracias. Muchísimas gracias.